Las fobias más comunes se pueden dividir en las específicas y en las sociales, con un 5% en la población en el mundo que las padecen. De igual manera las mujeres las sufren en mayor cantidad sobre los hombres. Las 10 fobias más aterradoras. 10. Necrofobia. Miedo a la muerte es algo natural e instintivo en el hombre, posiblemente porque la muerte es lo desconocido. Además, se asocia la muerte con los padecimientos que la preceden, dolor, sufrimiento, etc. Sin embargo, algunas personas padecen de una verdadera fobia a la muerte y a los seres muertos. 9. Emetofobia. Miedo al vómito o a vomitar. Hay personas que sienten más que una simple aversión hacia el acto de vomitar, y que incluso cambian sus hábitos alimenticios y sociales. 8. Carcinofobia. Miedo a contraer cáncer, es uno de los temores más comunes desde el momento en que la mayoría de los adultos siente aprensión ante la posibilidad de manifestar esta enfermedad. 7. Brontofobia. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a los rayos y truenos de las tormentas. Las personas que la padezcan sufrirán aunque puedan darse cuenta de que los truenos no constituyen una amenaza hacia su integridad física. Alguien con esta fobia estará alarmado tanto antes como durante las tormentas. Si se encuentran al aire libre durante una tormenta eléctrica, padecerán los síntomas de la ansiedad, mientras que si están dentro de la casa, es posible que tiendan a esconderse bajo la cama, detrás del sofá, en los armarios, etc. Durante los meses de verano, cuando son más frecuentes las tormentas eléctricas, personas con brontofobia se por mirar el pronóstico meteorológico, y elige permanecer adentro de su casa cuando hay tormentas anunciadas, o incluso cuando empiezan a formarse nubes negras en el cielo. Dependiendo el grado de la fobia, estas personas experimentan temor a medida que se acercan los meses de verano. Esto se debe a que son conscientes de que su vida cotidiana se verá interrumpida. En algunos casos extremos se les dificulta asistir al trabajo y continuar con sus actividades rutinarias. 6. Acrofobia. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las alturas. Este miedo suele presentarse en situaciones típicas tales como las de asomarse a un balcón, estar en un mirador elevado o junto a un precipicio. Al igual que otras fobias, genera fuertes niveles de ansiedad en aquellos individuos que la sufren, quienes buscarán evitar la situación temida. Los especialistas tratan esta y otras fobias con ejercicios de habituación. 5. Claustrofobia. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a permanecer en un espacio cerrado. Esta fobia puede ser consecuencia de una mala experiencia como por ejemplo, haberse quedado encerrado en un espacio cerrado o también indirectamente por escuchar relatos de personas a las que les haya sucedido algo parecido. Las personas que padecen de este miedo a los espacios cerrados se estima que entre un 2 y un 5% de la población suelen evitar en consecuencia los ascensores, el metro, los túneles, las habitaciones pequeñas, hasta las puertas giratorias les pueden presentar dificultades, así como también el uso de equipos para técnicas de diagnóstico médico como el TAC. No temen al espacio cerrado en sí mismo, sino a las posibles consecuencias negativas por encontrarse en este lugar. Por ejemplo, temen quedarse encerrados para siempre o a morir asfixiados, debido a que creen que no hay suficiente aire en espacios cerrados. Asimismo, muchos espacios pequeños y cerrados implican poca libertad de movimientos, lo que hace que las personas claustrofóbicas se sientan muy vulnerables. Al anticipar que van a entrar, o al ingresar a un espacio cerrado, quienes sufren esta fobia experimentan una ansiedad intensa y síntomas tales como falta de aire, mareo, palpitaciones, etc. Los fóbicos tienden a evitar los espacios cerrados, a los cuales describen con la sensación de estar atrapados sin una salida. Se puede reconocer que una persona sufre de claustrofobia si presenta algunas de las siguientes conductas al entrar a un cuarto: chequea dónde están las salidas, se sitúa cerca de ellas y se siente incómodo si las puertas o las ventanas están cerradas. Evita conducir o entrar a un automóvil durante la hora pico de tráfico. Evita usar el ascensor y escoge las escaleras, aunque sean muchos pisos. En una fiesta llena de gente, elige situarse cerca de las salidas. Siente pánico si se cierra una puerta en la habitación donde está. La claustrofobia se trata con psicoterapia, técnicas de relajación y visualización, terapia cognitiva del comportamiento y en algunos casos medicamentos, como los antidepresivos o los ansiolíticos. Algunos especialistas relacionan la claustrofobia con la agorafobia, miedo a los espacios abiertos, ya que las consideran dos caras de la misma moneda.
En ambas fobias, quienes las padecen reconocen que sus temores son irracionales, pero no pueden controlarlos. Los síntomas de ansiedad experimentados son similares. Y en ambos casos, la solución a la fobia comienza por enfrentar los propios temores. 4. Aracnofobia. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las arañas. También se la conoce como aracnofobia. Se trata de una fobia muy común, probablemente la más extendida en cuanto a las fobias a los animales. Diferentes personas lo experimentan en diversos grados. En los casos más serios, el pánico puede ser detonado incluso al ver la fotografía de una araña. Las reacciones de las personas que sufren de aracnofobia resultan exageradas para los demás, e incluso para los mismos afectados. Estos procuran mantenerse apartados de los sitios en donde pueden encontrarse arañas, o donde han visto telas de araña. Al ver una araña de lejos, no podrán entrar en la zona, al menos no sin un importante esfuerzo por sobreponerse al pánico. Los síntomas incluyen sudoración, respiración rápida, taquicardia y náuseas. Este miedo a las arañas puede llegar a afectar la vida del fóbico al determinar el lugar donde elige vivir, los destinos para las vacaciones y el tipo de actividades en el tiempo libre. Como muchas otras fobias, la aracnofobia puede curarse realizando tratamiento psicológico. Lo más habitual es la utilización de métodos que exponen gradualmente al fóbico al animal que lo aterroriza. Sin embargo, algunos optan por métodos de choque, donde la exposición es intensa y se realiza de manera súbita. 3. Sociofobia. Es más común entre los adolescentes y los jóvenes y se trata de un persistente e intenso miedo a ser juzgado negativamente en situaciones sociales. Esta fobia puede darse en el mismo porcentaje entre mujeres y hombres y es social. 2. Aerofobia. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a volar en aviones por temor a que estos se accidenten. Más conocida como miedo a volar, esta fobia afecta muchísimo la vida de aquellos que dependen de volar ya sea por trabajo o por cuestiones familiares. Aun cuando el avión sea estadísticamente el medio de transporte más seguro, aun cuando continuamente las empresas aéreas se esmeran por mejorar la seguridad y el confort de sus pasajeros, hay muchas personas que sufren una sensación de inseguridad dentro del avión, llegando a convertirse en miedo o ansiedad, antes o durante el vuelo. Existen diversos grados de aerofobia. De hecho, se calcula que solo el 5% de los pasajeros abordan el avión sin temores de ningún tipo. Normalmente, muchas personas experimentan una ligera inquietud al subirse al avión, y esta suele disiparse después del despegue. En otro grupo, es posible realizar los viajes con alguna ayuda, ya sea la de un acompañante o bien ingiriendo previamente ansiolíticos. Finalmente, hay casos de personas cuya fobia les impide realizar un viaje de este tipo. Cuando tienen la necesidad de hacerlo, la fobia empieza a afectar su calidad de vida. 1. Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a lugares de los que no sea posible huir inmediatamente a un lugar considerado seguro a juicio del fóbico. Se trata de la fobia más común, por la que más personas realizan una consulta. El agorafóbico teme todo aquel lugar donde no se sienta seguro o no pueda recibir ayuda. El que presenta este tipo de trastorno suele refugiarse en su hogar y rara vez sale, ya que en esas ocasiones experimenta una gran ansiedad. Esta es una fobia que suele presentarse con más frecuencia en las mujeres que en los hombres. La ansiedad puede ser disparada por encontrarse entre multitudes, por tener que realizar viajes cortos o largos. Los síntomas característicos son el temor a estar solo, el temor a estar en un lugar del que sea difícil salir, el temor a perder el control en un lugar público, sentimiento de indiferencia o de abandono por parte de los otros. El fóbico suele aislarse, sentimiento de abandono, idea de que el propio cuerpo o el ambiente son irreales, ansiedad o ataque de pánicos. Si el vídeo te gustó, dale me gusta y suscríbete, sígueme en mis redes sociales que están en la descripción, para saber cuando subo vídeo.